Muy buenos días. Vamos a dar un par de minutos a que se incorporen más participantes para comenzar. En un minutito más comenzamos, por favor. Gracias. Muy buenos días. Vamos a dar un minuto más para comenzar y dar oportunidad de que se incorporen más espectadores. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Vamos a comenzar. Antes que nada, les agradecemos mucho la participación y la atención de este webinar. Hoy vamos a estar, como cada miércoles, comentando y compartiendo un poco más de esta situación que estamos viviendo, una cuarentena que pues ha implicado el que estemos aprendiendo e invirtiendo tiempo pues en el análisis, en la reflexión y, ¿por qué no?, en aprender cosas nuevas. Hoy platicaríamos precisamente sobre capacitación, que es un tema muy ad hoc en esta etapa. Bueno, lo que pasa es que suceden estudios, demuestran estudios recientes que el capital humano más importante para las empresas es precisamente el aprendizaje. Entonces, ¿qué mejor momento que precisamente la cuarentena para aprender y para capacitar y entrenar a nuestros colaboradores? Hasta hace unos meses hablábamos de la necesidad de capacitar a los colaboradores en las competencias más importantes de la famosa cuarta revolución industrial, que tienen que ver con la creatividad, la flexibilidad cognitiva, la inteligencia emocional, gestión de personas y el pensamiento crítico. Y bueno, la pandemia nos está obligando a seguir operando mediante esquemas de trabajo remoto, pues donde hemos sido obligados involuntariamente, y que pues está siendo evidente la importancia de digitalizar estos procesos que anteriormente pues los hacíamos más de manera tradicional. Es un placer poder presentar el día de hoy a Isaac Gómez. Isaac un colaborador que tiene su propia empresa, por supuesto. Ahorita nos comentará más sobre ello, pero la verdad es que es una persona con la que habitualmente colaboramos, sobre todo en temas de capacitación y entrenamiento, porque es precisamente un experto. Isaac tiene varias certificaciones relacionadas con el desarrollo de aprendizaje, desarrollo de métodos de enseñanza. Es además ingeniero en cibernética. Tiene, por lo tanto, un perfil muy integral, debido a que
Por un lado, entiende perfectamente lo que es la seguridad de la información. De hecho, él se desarrolla mucho en el tema de pruebas de penetración, hackeo ético, pero por el otro lado ha podido complementar su desarrollo profesional con todo lo que tiene que ver, con todos los aspectos relacionados al aprendizaje y a los métodos de enseñanza. Entonces, sin duda, tiene un perfil muy, muy interesante, muy rico, y además es una increíble persona, es un tipazo. Isaac, muy buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias, Juan Pablo. Muy bien. Gracias por la invitación y por las flores en la presentación. No, hombre, no, es lo menos que se puede, lo menos que se puede compartir. Pues sin mayor preámbulo, Isaac, te dejo el micrófono para que nos puedas compartir más sobre este tema tan interesante como es la capacitación en la cuarentena. Claro que sí, muchas gracias. Pues bienvenidos a todos. Como bien lo decía Juan Pablo, el tema de la capacitación es un tema muy importante que sin duda ha tomado relevancia en los últimos meses en este confinamiento forzoso que estamos viviendo, pero sobre todo no todos son malas noticias. Entonces lo que vamos a ver ahorita es justamente la importancia de la capacitación y sobre todo las recomendaciones que yo puedo compartir con ustedes para llevarla a cabo durante esta temporada de cuarentena. Primero, como bien lo mencionaba también Juan Pablo, hay estudios recientes que indican que el tema de capital humano más importante para las organizaciones es justamente el aprendizaje. ¿Por qué lo es? Porque si bien cuando estamos de forma presencial o cuando ingresamos a un nuevo trabajo tenemos un curso de inducción donde nos dan una breve explicación de cuál es el negocio, a qué se dedica, cuáles serán nuestras funciones y demás, muchas organizaciones lo consideran que esto es la capacitación inicial. Sin embargo, esta capacitación debe ir mucho más allá. Ya son necesarios skills actualmente que no necesariamente aprendemos en la escuela o en certificaciones que tomamos, pero que sin duda son necesarios para llevar el día a día en la organización. Entonces, hay una pregunta muy interesante que siempre nos ha rodeado desde hace varios años, sobre todo a los que nos dedicamos a la tecnología. Y es que la tecnología va a reemplazar al capital humano. Es como uno de los grandes paradigmas que tenemos. Hoy vemos que ya los drones son del día a día. Vemos que inclusive en la zona de Polanco, en Ciudad de México, los drones son los que están sanitizando las áreas. Muchos tenemos en nuestro hogar robots que se dedican a realizar labores de limpieza o inclusive ya hay iniciativas donde robots que usan inteligencia artificial se están adaptando justamente para atender situaciones relacionadas con el COVID. Hay hospitales donde ya están probando iniciativas para que los mismos robots realicen el primer contacto con los pacientes sospechosos de coronavirus. De esta forma se reduce la incidencia del contagio entre el personal del hospital y pues obviamente se le brinda una atención óptima y adecuada a las personas. Estos robots también están pensados, por ejemplo, para la nueva normalidad de la que se está hablando en el tema de los restaurantes o de lugares públicos, pues que los robots sean los que atiendan o los que estén frente a frente con los seres humanos y mantener la sana distancia. Es importante mencionar que la tecnología nunca va a reemplazar la mano de obra. Lo que sucede con la tecnología es que si bien nos aporta nuevas herramientas, también necesitamos nuevo conocimiento para dar mantenimiento a estas herramientas, para desarrollarlas, para adaptarlas. Es decir, lo que estamos viendo es que se lleva a cabo una evolución tanto en la forma de aprender como en lo que aprendemos. Vemos, por ejemplo, en la imagen en pantalla una persona con una prótesis donde obviamente un especialista es el que se la está instalando, es el especialista que le da mantenimiento y también puede ser quien lo desarrolló. Entonces estamos viendo nuevo conocimiento, nuevas herramientas que podemos tener, pero no necesariamente que la mano de obra queda de lado, sino que va de la mano el nuevo conocimiento, la evolución en la forma de aprender con la evolución de la tecnología. El Foro Económico Mundial recientemente ha hablado de que los seres humanos o las personas con actividad profesional necesitamos de 5 competencias para enfrentarnos en lo que se llama la cuarta revolución industrial. Muchos pensaríamos que estas competencias obviamente tienen que ver con tecnología, tenemos que adaptarnos a los cambios y demás. Sin embargo, lo que vemos ahorita es que estas competencias son más relacionadas con todo el tema de bienestar alrededor de la persona. En primer lugar, creatividad. Necesitamos ser creativos para poder enfrentar nuevos retos. Por ejemplo, a todos en algún momento en este confinamiento forzoso, en algún punto tuvimos que utilizar la creatividad para adaptarnos, ya fuera creatividad para diseñar un espacio de trabajo en nuestras casas, creatividad para poder aislar el ruido del exterior. De hecho, si ustedes alcanzan a escuchar, el camión del gas está pasando ahorita fuera de mi casa, entonces tenemos la campana de fondo, ¿no? Entonces necesitamos ser creativos para poder adaptar nuestro espacio a esto. Bien lo hablábamos hace algunos días con una encuesta en la que tuve la fortuna de participar,
del impacto que tenía el coronavirus y el home office, y veíamos que justamente muchas personas tienen que dividir su tiempo, no solamente en la oficina, sino también con hijos, con actividades del hogar y demás. Entonces, necesitan ser creativos para poder dosificar su día en tiempos que les permitan atender a todas las actividades. Necesitamos tener también flexibilidad cognitiva. La forma en que aprendíamos tradicionalmente ha cambiado. Si estábamos acostumbrados, por ejemplo, a aprender en una sala de capacitación, en un salón de clases, pues hoy vemos que esto ya no puede ser de la misma forma. Necesitamos mantener una sana distancia. Vemos que, por ejemplo, en la zona de Asia, las escuelas que ya regresaron a clases presenciales, pues los niños ya tienen que usar caretas, cubrebocas, inclusive una pantalla de acrílico para impedir el contacto directo con otras personas. Entonces, necesitamos también ser flexibles en la forma en que estábamos acostumbrados a aprender, en lo que veníamos haciendo. Necesitamos adaptarnos al cambio. Inteligencia emocional, sin duda, es uno de los grandes temas de los últimos años. No se le había dado la importancia debida a lo mejor hasta justamente este confinamiento, donde vemos que el manejo de emociones es sumamente importante. Tenemos personas que ya están topadas en estrés, están desarrollando un síndrome que se le denomina burnout, y entonces ese mal manejo de emociones lo que hace es saturarlas de estrés y desconectarlas del ambiente productivo. No pueden procesar más información, son completamente reactivas, no son productivas, y entonces debemos de atender esas necesidades. Si bien estamos capacitados en la parte de inteligencia emocional, esto nos da herramientas para poder afrontar estos cambios y sobre todo estas crisis. Evolución también para la gestión de personas. Vemos también que estamos acostumbrados a ver a la gente frente a frente, a pasar a lo mejor cerca de sus espacios de trabajo, y entonces comprobamos en forma presencial que están trabajando, que están llevando a cabo sus actividades. Esto debemos de evolucionarlo. Necesitamos aprender a gestionar a las personas a través de competencias y a través de objetivos, y no como tal a través del tiempo que le dediquen a ciertas actividades. Y por último, y no menos importante, necesitamos desarrollar un pensamiento crítico. Pensamiento crítico que nos puede ayudar sobremanera en la actualidad donde estamos completamente bombardeados de información, de noticias que pueden llegar a ser falsas, y necesitamos ser realistas y poder discriminar qué información sí nos puede aportar algo y qué información solo nos perjudica. Y entonces poder alimentarnos con información que nos nutra, información que nos aporte cosas positivas y que nos dé herramientas para poder avanzar en estos temas. Lo que vemos actualmente, como está en la imagen, es que este cambio forzoso nos obligó a tener sesiones remotas, aplicaciones tan comunes como esta en la que estamos, que es Zoom, donde pues toda la gente acostumbrada a estar frente a frente ahora lo tenía que hacer a través de una pantalla. Esto hizo evidente la necesidad de las organizaciones de digitalizar aquellos procesos que seguían manteniendo de forma tradicional, se vieron obligados a tener que transitar hacia la era digital, pero también surgieron muchas necesidades como parte de esto. Lo que se vio es que con la digitalización surgen nuevas necesidades. Requerimos más capacitación y sobre todo requerimos el desarrollo de nuevas habilidades para la nueva normalidad. Y aquí pongo este claro ejemplo que inclusive me tocó vivirlo de cerca porque yo también soy docente, donde tenemos una plantilla de docentes que no necesariamente pertenecen al mismo rango de edad. Tenemos docentes de la tercera edad, inclusive ya personas jubiladas, que por amor al arte continúan enseñando, pero que ahora tuvieron también que adaptarse. Y así como hay casos positivos, también hay casos negativos y por eso es un ejemplo bastante integral que podemos tomar. La imagen más grande corresponde a un profesor que adaptó el espacio donde él da clases para poderlas dar de forma remota, pero aún así escribir en el pizarrón, poder dar la lección como él estaba acostumbrado en el salón de clases. Entonces, vemos que él rompió el paradigma de necesariamente tener que estar frente a la gente para poderle explicar, pero adaptó la forma tradicional en cómo él impartía clases a la forma de la nueva normalidad. ¿Qué quiere decir? A través de aplicaciones de videollamada, pero manteniendo muchas variables. Que el pizarrón se vea adecuado para los alumnos, que la conexión a internet sea de banda ancha y entonces soporte la calidad de la imagen, pero además el mantener la atención de los alumnos. Un reto que tenemos hoy los docentes, más allá de tener que migrar nuestros contenidos, es también cómo mantenemos el orden y la atención de los alumnos. Vemos en la imagen de la derecha, la parte inferior, donde hay también el caso de un alumno que fue sorprendido durmiendo durante la clase. Entonces, como profesores necesitamos también mantener la creatividad para tener el interés de los alumnos puestos en nuestra clase, pero además también equilibrar la parte de estar dando los conocimientos con la parte de estar atendiendo a las necesidades de los alumnos, ya sea de atención, de preguntas, etc.
Y este es el lamentable caso también de la tercera imagen, donde es un profesor adaptándose a la nueva normalidad con las tecnologías para dar las clases remotas, y sin embargo los alumnos le jugaron una broma, donde le explicaron una serie de combinaciones de teclas para para poder transmitir su pantalla, pero lo que realmente hizo fue cerrar el programa. Hay una grabación inclusive que termina con las risas de los alumnos una vez que hicieron esta broma al profesor. Entonces, toda esta nueva normalidad, toda esta digitalización forzosa que tuvimos que hacer, si bien por una parte reduce la brecha digital que traemos y nos proporciona los conocimientos, el aprendizaje y demás, también es necesario que seamos empáticos con quienes la están adoptando. No nada más es aprender por aprender, no nada más es capacitar por capacitar, sino es cambiar el método y la metodología en cómo estamos transmitiendo este conocimiento. La capacitación en tiempos de contingencia se ha acelerado. Ese es un fenómeno que estamos viendo mucho. Y la migración a lo digital no significa que se va a requerir menos capital humano. Es necesario que veamos esta pandemia como una oportunidad de crecimiento. A lo mejor sonará muy trillado el tema de que veamos lo positivo, no solo lo negativo, de que nos adaptemos al cambio, etcétera, pero sí es necesario que lo veamos como una oportunidad. Oportunidad por una parte que a lo mejor tuvimos de experimentar lo que es el home office y entonces ver que esta práctica realmente la podemos adoptar y realmente le podemos dar continuidad. Beneficios que tenemos: evitar el tiempo en traslados, por ejemplo, evitar el estar en zonas de alto contagio, mismas que ya están catalogadas ahorita en la Ciudad de México, por ejemplo, y mismas que tienen que ver principalmente con estaciones de transporte público. ¿Qué es lo que sucede con esto? También aumenta el estrés y entonces generamos otra vez el síndrome de burnout. Entonces aquí tenemos una muy marcada ventaja donde podemos nosotros adoptar el tema de home office, el tema de capacitar de forma remota a nuestros colaboradores y proporcionarles esas herramientas que le van a ayudar a llegar a su equilibrio de bienestar. Esta nueva normalidad también nos indica, desde hace las semanas recientes en que las autoridades han empezado a comunicarnos esta forma de regresar otra vez y reactivar la economía, lo que nos indica es que regresarán a los corporativos únicamente aquellas actividades que sean esenciales llevarlas a cabo de forma presencial, lo cual tiene que ver más con el área operativa. Si, por ejemplo, somos una empresa de seguridad donde hacemos análisis directamente en las organizaciones, pues sí, a lo mejor durante la contingencia pudimos hacer todos los análisis en el escenario externo, desde Internet. Pero ¿qué va a pasar con los escenarios internos una vez que las empresas necesiten adaptarse a esta nueva normalidad? Pues obviamente habrá colaboradores que sí deban trasladarse, pero habrá otros que podamos mantener en casa, que son las áreas administrativas. Aquí es importante puntualizar también que todos deben tener acceso a las mismas oportunidades de capacitación. Las mismas oportunidades deben tener los colaboradores que estén de forma presencial, cuidando todos los lineamientos sanitarios que han implementado las autoridades, pero también aquellos colaboradores que están trabajando de forma remota. Y aquí es donde nos enfrentamos a un reto. Sin embargo, es un reto que nos puede beneficiar mucho, porque el desarrollo profesional y personal de los colaboradores siempre debe potenciarse para aumentar la productividad y sobre todo fomentar la adaptabilidad. Ese término muy común que se ha manejado en días recientes, el tema de la resiliencia, que nos habla de adaptarnos a los cambios, de que aunque estemos en una crisis, ver la oportunidad de salir adelante, de evolucionar la forma en cómo trabajamos, la forma en cómo nos comunicamos y entonces adaptarnos a esta nueva normalidad. ¿Por qué insistimos tanto en esta nueva normalidad? Pues justamente porque lamentablemente no hay cura ahorita para la enfermedad. Entonces no podemos regresar a la normalidad que estábamos acostumbrados porque necesitamos cuidar ciertas actividades, ciertos lineamientos para poder convivir con las personas. La sana distancia, el cambio en los saludos, el estornudo de etiqueta, etcétera. Entonces, esto afecta tanto a los colaboradores presenciales, en mayor número, por supuesto, y sobre todo a los trabajadores que van a estar aún en confinamiento, porque el hecho de no poder salir a las calles como lo hacíamos normalmente, pues se va a mantener al menos durante los siguientes meses. Entonces, es importante que a ambos grandes grupos que vamos a empezar a descubrir dentro de las organizaciones, les brindemos las mismas oportunidades, les transmitamos el mismo conocimiento y sobre todo los mismos reconocimientos a su esfuerzo. ¿Por qué capacitar en la transición a la nueva normalidad? Por eso el tema de este webinar. La capacitación durante la cuarentena debe mantenerse. ¿Por qué? Pues porque justamente como lo estamos viendo, es la oportunidad que tenemos
para poder evolucionar, para poder llegar al siguiente nivel. Y entonces vamos a capitalizar el conocimiento invirtiendo el tiempo no utilizado. ¿A qué le llamamos el tiempo no utilizado? Como bien les mencionaba, estamos acostumbrados a trasladarnos de una zona a otra, sobre todo los que trabajamos pues en diferentes ubicaciones, el tiempo de traslado y diversos problemas que se pueden presentar como accidentes en el camino, marchas, etcétera, que son tan frecuentes en esta ciudad. Entonces, todo ese tiempo que invertiríamos en trasladarnos, al estar en una posición remota, en un home office, donde no necesitamos gastar ese tiempo en movilidad, pues lo podemos dividir. Podemos ocupar una parte de ese tiempo en capacitarnos y otra parte en tiempo para nosotros. Es importante siempre mantener este equilibrio. Tenemos un gran aliado que es justamente la tecnología. Ya tenemos conexiones de internet de banda ancha que permiten una muy buena calidad en transmisiones de video. Ya tenemos plataformas en la nube, plataformas de administración del conocimiento, de gestión de contenidos, que tienen muchísimas herramientas que nos permiten sobre todo medir el nivel de aprendizaje de los colaboradores y la forma en que están aprendiendo. ¿Esto en qué va a derivar? Pues obviamente en que vamos a tener una mayor lealtad de nuestros colaboradores. Vivimos unos tiempos de incertidumbre donde no sabemos si el trabajo que considerábamos estable se va a mantener, porque este freno a la economía que ha derivado de la contingencia, pues obviamente ha puesto en riesgo muchos trabajos. Muchas personas ya vemos que se han quedado lamentablemente sin empleo. Entonces, si nosotros fomentamos esta cultura de seguridad alrededor de nuestros colaboradores, que se refleja en invertir en su capacitación, en brindarles herramientas, en preocuparnos por su bienestar, pues obviamente vamos a generar una lealtad mayor hacia la organización, esta famosa frase de ponerse la camiseta, y además, pues vamos a fomentar que ellos personalmente crezcan. Esto va a impactar en el aumento de la productividad. Y además, como organización, tenemos el acceso a incentivos fiscales, donde desde hace varios años sabemos que todo servicio que contratemos referente a capacitación es completamente deducible. Entonces, vemos varios beneficios de continuar con este tema de capacitación, no relegarlo y sobre todo no cortarlo en beneficio de obtener mayor rendimiento de los recursos o de los propios presupuestos que ya tenemos. Juan Pablo, me parece que por ahí tenemos una pregunta. Si quieres, la podemos responder de una vez. Sí, Isaac. Por aquí Felipe nos hace el favor de preguntar, con respecto al tiempo no utilizado, lo que me ha pasado es que ahora estoy más tiempo conectado a la empresa. ¿Qué recomiendas para delimitar los tiempos y aprovechar algunos de ellos para la capacitación? Interesante pregunta. Justamente lo que necesitamos también aprender es a ser completamente disciplinados. ¿Disciplinados a qué me refiero? A tener horarios marcados y también ser específicos en que todas las personas tenemos un derecho a desconectarnos. Necesitamos marcarnos un horario donde despertemos a la misma hora todos los días, desayunemos a la misma hora, nos cambiemos, nos arreglemos como si fuéramos a trabajar. A lo mejor no necesariamente ponernos traje completo, los que ocupamos traje y corbata, a lo mejor más casual, pero no estar en pijama. Tener un espacio específico para trabajar, poder sentarnos, desconectarnos en la medida de lo posible de todo el entorno y enfocarnos en lo que estamos trabajando. Poner una fecha, una hora límite también. Antes estábamos acostumbrados a lo mejor al horario normal hasta las 6 de la tarde, 7 de la noche. A lo mejor podemos dar un poco más de tiempo, una hora más, hora y media, pero desconectarnos en ese momento. En ese momento desconectarnos de los pendientes de la oficina, a lo mejor dar tiempo para capacitarnos, para leer, para documentar, inclusive para ver noticias y después tener un tiempo para descansar. El principal eje de esto es la disciplina, tener horarios muy marcados y tratar en la medida de lo posible de respetarlo. Recordemos que si algo se hace frecuentemente se convierte en un hábito y en una costumbre, entonces necesitamos ser disciplinados, necesitamos ser constantes en esto para poder lograrlo. Y bueno, ahora sí, recomendaciones para capacitar en esta nueva normalidad a la que nos estamos enfrentando. Primero, es necesario que cambiemos los paradigmas por beneficios. Estamos acostumbrados, como bien se los mencionaba al principio, a que la capacitación es presencial, es cara a cara, a que hay instructores que inclusive nos ha tocado que nos digan que pues si ellos no están frente al grupo, no se siente la capacitación, los usuarios no sienten que ellos están dando los contenidos. Vemos dentro de las organizaciones que si no es el director o el dueño el que da un mensaje, pues los colaboradores prácticamente no ponen atención.
Entonces es necesario cambiar esto. Es necesario tener una comunicación efectiva hacia los colaboradores, ser lo más transparente posibles, explicarles la importancia de estar capacitados, la importancia de adoptar nuevas habilidades y sobre todo concientizarlos en que el tipo de contenidos de aprendizaje que les vamos a brindar son en su beneficio, no en su perjuicio. Lamentablemente, en muchas organizaciones se tiene la falsa creencia o la creencia negativa de que solamente nos meten a cursos de capacitación para perder el tiempo, para cumplir con la chamba del área de recursos humanos y demás. Pero es necesario que nosotros como colaboradores, por una parte, entendamos que esto es en beneficio propio y como organización entendamos que ese mismo beneficio necesitamos comunicárselo a los colaboradores. Esa idea de por qué se está desarrollando la capacitación. En segundo lugar, hacer una combinación entre capacitación síncrona, que es la capacitación en vivo, en tiempo real, y la capacitación asíncrona, que se puede llevar a cabo a través de cápsulas de microlearning. Es importante hacer notar aquí que al principio, cuando empezó el confinamiento, todas las aplicaciones de videollamadas se volvieron completamente populares. Todos nos conectábamos para tener reuniones, para llevar a cabo sesiones de trabajo, pero también lo llevamos al plano personal y entonces nos comunicamos con familia, con amigos y estábamos prácticamente conectados todo el tiempo. Esto también creó una sobresaturación y una sobreexposición de nosotros mismos al momento de que no podemos estar en contacto con las personas e interpretar su lenguaje no verbal, sino que estamos limitados a lo que veamos en pantalla y entonces tenemos esa sensación al final de que nos hace falta algo. Entonces, por una parte, es recomendable llevar a capacitación síncrona, que son sesiones en vivo donde nos vean a nosotros, pero no abarcar todo el tiempo de capacitación con esto, sino tener capacitación asíncrona, ya sea a través de cápsulas de video, de lecturas, de conversaciones pregrabadas, etcétera, que podemos proporcionar a los colaboradores y que ellos los puedan consumir cuando ellos lo deseen, sin que sientan que nosotros los estamos obligando a estar conectados en algún momento en específico. La tercera recomendación es una plataforma de seguimiento, una plataforma LMS. De hecho, nosotros en Capa 8 utilizamos con nuestros clientes plataformas de seguimiento justo para brindar temas de concientización en seguridad de la información. Todo este tema de concientizar a toda el área operativa y volverlos una especie de firewalls humanos, contra ataques, contra intentos de fraude y demás. Acuérdense que siempre es importante invertir en el eslabón más débil que puede llegar a ser nuestros colaboradores. Entonces, al momento de tener estas plataformas, por detrás se pueden configurar para tener un seguimiento puntual de los colaboradores. Saber cuándo entran a los contenidos, cuándo los pasan por alto, qué calificaciones sacan, cuánto tiempo invierten en los contenidos y demás. Toda esta información proporciona al área de recursos humanos, pues información muy valiosa para dar seguimiento a los colaboradores, pero también es retroalimentación para ir ajustando los contenidos. Un tip que siempre les doy a todos es que todo contenido de aprendizaje siempre debe de meterse en un ciclo de mejora continua. Se hace una vez, se imparte, se recibe retroalimentación de los colaboradores y se hacen ajustes. Siempre tiene que ser un ciclo de mejora continua. Por otra parte, también el tener un programa de incentivos y reconocimientos al aprendizaje, si bien una parte la podemos tener con el tema de gamification, con todo este tema de premiar a través de insignias dentro de las plataformas, darles puntos, generarlos a través de rankings y de alguna forma crear un ambiente de competencia en los colaboradores. Pero las organizaciones ya lo están llevando más allá de. Ayer, por ejemplo, veía un caso también en una sesión, pero referente a la norma 035, que también es muy importante en estos temas de capacitación. Veía un tema donde una organización necesitaba que sus colaboradores entraran en un tema de horas extras para aumentar la productividad. Se refería a una planta, justamente de estas que están ahorita trabajando con el tema de gel antibacterial, de los cubrebocas y demás. Entonces necesitaban que sus colaboradores trabajaran horas extras, pero como organización no podían aumentarles el sueldo con base en esas horas por el tema de los impuestos y las prestaciones. Básicamente la operación no podía ser sustentable, pero sí querían beneficiar a sus trabajadores para que supieran pues que los estaban apoyando. Entonces ellos lo que idearon fue a través de bonos premiarlos el equivalente a esas horas extras que trabajaban. Entonces hacían el corte de las horas extras, les daban un bono y pues los empleados obviamente recibían un ingreso mayor, pero para ellos lo que adoptaban era una idea de que la empresa realmente estaba colaborando con ellos.
los estaba apoyando, los estaba incentivando de forma económica en este esfuerzo extra o adicional que estaban llevando a cabo. Entonces tenían una plantilla de empleados bastante contentos, donde habían logrado reducir el estrés que se debía a que se estaban trasladando en medio de la pandemia y demás. Lo redujeron, les proporcionaron también todos los insumos que necesitaban, gel antibacterial, cubrebocas, caretas, inclusive algunos. Entonces eran un grupo de colaboradores que se sentían protegidos por la organización. Adicional a esto, obviamente, aumentaron el nivel de capacitación para darles herramientas de inteligencia emocional, empezaron a trabajar temas de soft skills con ellos, sobre todo la comunicación efectiva, y entonces la producción obviamente había aumentado, dado que estaba aumentando la demanda para los insumos que ellos proveían, pero también había aumentado la satisfacción que teníamos de los colaboradores, ¿sale? Y por último lugar, y este es muy importante para las organizaciones, debemos ser empáticos con los colaboradores. Hoy estamos de regreso. Entonces, como les venía mencionando, este tema de empatía necesitamos tenerlo como punta de lanza para esto porque no sabemos las condiciones bajo las cuales estén nuestros colaboradores. Es importante escucharlos también. Nosotros podemos plantear la iniciativa para la capacitación, pero también es necesario que nos retroalimenten. Necesitamos un trabajo en conjunto, colaboradores con organización, para que en la suma de esfuerzos de todos impacte positivamente en la productividad y en todo el desarrollo organizacional de nuestra empresa. Por ahí me parece que tenemos una... Leobardo, no se escucha. ¿Me escuchan por ahí bien? Yo te escucho por acá bien. Me parece que por ahí hubo alguna intermitencia posiblemente, pero Sí, hubo si gustas tal una vez... pequeña interrupción. Así es. A ver, adelante, Isaac. Perfecto. No, pues estos serían como los 5 puntos clave que deberíamos de tomar en cuenta para realizar este tema de capacitación. Como bien les decía, es importante no nada más transferir conocimiento de forma técnica, sino también brindar herramientas. Ahí estamos de nuevo. Entonces, cuidando todos estos elementos y haciéndolo en conjunto con nuestros colaboradores y brindándoles contenidos más allá de únicamente una capacitación técnica, obviamente vamos a generar mucha más lealtad, vamos a generar una cultura organizacional mucho más poderosa y mucho más fuerte. Y como diría Richard Branson, cuida a tus empleados que ellos cuidarán a tus clientes. A mí me gusta hacer una modificación de esta frase y es: cuida el bienestar de tus empleados porque ellos son los que van a sostener toda la organización. Y pues muchas gracias por escucharnos. Juan Pablo, no sé si vaya a haber un espacio de preguntas y respuestas. Sí, es la idea. Sí, por ahí, bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Isaac. Una plática sumamente interesante. Como pueden ver, pues parte de esta contingencia y de esta nueva normalidad, entre comillas, pues es el que tenemos que estar lidiando con este tipo de situaciones, ¿no? Que muy bien Isaac las fue capoteando durante la sesión. Pero si hay alguna pregunta, con mucho gusto, queda abierto ahora el espacio. Mientras van apareciendo estas preguntas, Isaac, yo quiero aprovechar también el espacio para compartir al público que estás trabajando también en un proyecto bien interesante que tiene que ver o que está muy relacionado con pues la situación que estamos viviendo todos los mexicanos trabajando desde casa,
que es este proyecto bien interesante que es el Wellness and Productivity Project, ¿no? Tal vez valga la pena, me parece, porque está muy ad hoc, que puedas compartirnos un poco sobre la encuesta que realizaste. Entiendo que cerca del 40% de mexicanos que están trabajando pues, bajo estas condiciones están laborando más horas, permanecen mucho tiempo, permanecen más tiempo conectados para atender todos estos asuntos pues, profesionales y además pues de alguna manera eso también está influyendo en la manera en que aprendemos y estamos colaborando en nuestras organizaciones. No sé si quieres platicarnos. La verdad creo que es muy interesante y también va relacionado con el tema de capacitación. Sí, claro que sí. Efectivamente, es una encuesta que lanzamos a finales del mes pasado y lo lanzamos bajo la pregunta ¿cómo te ha ido en la cuarentena? Lo que buscábamos es identificar estas nuevas necesidades de las personas que en este confinamiento forzoso, me gusta llamarle forzoso porque si bien el home office ya se venía hablando desde 2016 en México, pues de un día para otro a todos nos mandaron a home office y a como podamos. Inclusive, de hecho, desde Capa 8 pues se han hecho varias iniciativas en mantén la seguridad. Nosotros te apoyamos con este tema, pues porque la seguridad quedó relegada, pero los atacantes salieron en primer lugar a ver qué es lo que podían hacer. Si bien siempre hemos dicho que a un atacante lo que más le sobra es tiempo para ver por dónde nos puede pegar. Entonces, los resultados fueron bastante interesantes. Uno de esos puntos que ya les mencioné es que en los hogares en México está habiendo violencia, violencia que está desencadenada por este confinamiento, pues porque obviamente las relaciones interpersonales muchas veces no son tan sanas. Entonces, esto es a lo que me refería justo con la empatía que tener con los colaboradores frente a frente. Efectivamente, el 40% de las personas están trabajando mucho más tiempo del que deberían, pero no siendo productivos, sino solo reactivos. Nos estamos enfrentando a situaciones donde si bien estábamos acostumbrados a terminar a las 6, 7 de la noche de trabajar, hoy estamos conectados hasta las 11, 12 de la noche, inclusive de madrugada, pero también nuestros coordinadores, gerentes, nos exigen información a esas horas. Entonces ya es un tope muy fuera de la realidad en que deberíamos estar. Vemos también que tenemos que equilibrarlo con quehaceres del hogar. 7 de cada 10 de personas encuestadas hacen este equilibrio. Pero también hay datos muy interesantes por los cuales enfocamos mucho este tema de capacitación. Y es que al menos el 25% de todos los encuestados, que en total fueron 1,039 personas, estarían dispuestos a mantener este tema de home office una vez terminado el confinamiento. Parte de ellos, su respuesta se debe al temor, obviamente, de contagiarse en las zonas de alto contagio que representan las estaciones de transporte público, por ejemplo. Pero también vemos a personas, más de la mitad de los encuestados, que nunca se habían enfrentado a un tema de home office y sin embargo lo mantendrían 1 o 2 días a la semana una vez pasado el confinamiento. Vemos que también hay repercusiones en el bienestar de las personas, como se los mencionaba. Hay muchas madres de familia, sobre todo, que tienen que equilibrar con el homeschool, pero no solo su tiempo, sino sus dispositivos. Había hogares donde pues, había una computadora a lo mejor, porque los padres de familia en sus trabajos les proporcionan computadoras personales y demás, pero vemos que también las escuelas dieron por entendido que en toda casa todos los niños tenían computadora y podían acceder a los contenidos. Entonces, un padre de familia que tenga que dividir su tiempo del equipo de cómputo entre sus hijos que tienen que aprender y ellos que tienen que ser productivos, pues también ahí empiezan muchos conflictos. Vemos también que hay personas que ya están informándose más, ya están aprendiendo a discernir entre fake news y noticias que en verdad sí tengan un sustento verídico. Y no nada más estar conectados por perder el tiempo. Sí está evolucionando esto. Vemos también que muchas de las personas obviamente no tenían un espacio dedicado para poder trabajar, para poder aislarse del mundo exterior y poder concentrarse en sus actividades productivas, pero muchos pues tuvieron que por ahí comprar escritorios, sillas ergonómicas y demás para poder adoptar estos espacios. También vemos que la mayoría de las personas sí está adoptando la práctica de no quedarse en pijama. Pocos, solo un pequeño porcentaje, menos del 20%, sigue vistiéndose exactamente como si fuera a trabajar, que vemos que es necesario. Por ahí vemos ya a los ministros de la Suprema Corte que llevan a cabo sesiones virtuales, pero pues con la misma vestimenta, porque su cargo se los amerita.
Y el resto de las personas pues están trabajando con vestimenta más casual, más cómoda, pero sin estar en pijamas y adoptando este tipo de prácticas. Entonces, en efecto, es un estudio muy interesante. De aquí se derivó la iniciativa que mencionaba Juan Pablo, que es The Wellness and Productivity Project. Y lo que buscamos con esta iniciativa es llevar servicios a las organizaciones para cuidar el bienestar de las personas. Estamos atacando 3 ejes principales, que es el equilibrio mental, el equilibrio emocional y el equilibrio social. Entonces, llevamos prácticas de yoga, de meditación, toda esta parte para el tema espiritual. Llevamos también terapias de grupo para mejorar la comunicación entre los equipos, para evitar conflictos por opiniones diferentes, para integrar mucho más los equipos. Y llevamos también coaching, donde les damos herramientas para poder adoptar estas prácticas de home office, esta gestión remota, el poder detectar dificultades o necesidades especiales de cada colaborador y pues poder atenderlas directamente. Lo que buscamos solamente es brindar todas estas herramientas para que las personas puedan tener un equilibrio, tengan las herramientas para sobrellevar cualquier crisis y sobre todo darles conocimiento para adaptarse a esta nueva normalidad bien llamada por las autoridades. Correcto, sumamente interesante. Yo suscribo porque, fíjate, y supongo que muchos de los que estamos aquí en el foro estamos viviendo, yo no quiero comentarlo como vernos afectados, pero estamos viendo esta situación, aprendiendo, y sí, la verdad es todo un tema, porque también somos padres de familia, los niños tienen que estar tomando sus clases al mismo tiempo, la cantidad de equipos que tenemos, de equipos de cómputo, dispositivos móviles, no son suficientes porque en ocasiones se están traslapando las horas de trabajo, las actividades domésticas con las actividades laborales y en efecto es todo un tema. Y la verdad es que me parece sumamente interesante este proyecto. Te deseamos la mejor de las suertes, el mejor de los éxitos. Estamos seguros que así será. Y también queda ya el espacio abierto pues, para que compartas cuando gustes hacerlo. Hay algunas preguntas que te queremos que te hace el público. Isaac, Robert por ahí nos comenta si estará disponible esta sesión para verla offline. Sí, vamos a enviar nosotros un enlace a través del correo de contacto donde ustedes podrán acceder a la presentación offline. Te felicita, por supuesto, dice que la presentación es muy concreta y sumamente interesante. Alguien que nos acompaña nos pregunta o nos hace el comentario de en el caso de las madres trabajadoras, que me parece que ya por ahí ahondaste en el tema, pero dice que el tiempo en casa y el trabajo lo tienes que triplicar. Ya no puedes desatenderte del todo de tu familia y de tu trabajo. Es muy complicada la situación, pero no imposible. ¿Qué recomendaciones habría para este tipo de casos? Ya que de igual manera me interesa lograr un balance vida-trabajo. Gracias. Bueno, primero gracias Roberto por tus felicitaciones. Y en este caso de las madres trabajadoras, claro, es un tema sumamente interesante y sumamente importante. ¿Cuál es mi recomendación? Encontrar un equilibrio. Me gustaría darles los 5 tips ideales para que todo el mundo lleve a cabo un home office efectivo, pero lamentablemente no es posible, porque justamente cada uno nos desarrollamos en un ambiente distinto. Pero insisto nuevamente en la recomendación más puntual que les puedo dar, la disciplina. Lo más disciplinados que podamos. Y la disciplina no solamente tiene que ver con nosotros. Un ejemplo que les comparto es, yo también soy docente presencial, obviamente con todo este tema de confinamiento, pues tuvimos que migrar nuestras clases a clases remotas. También doy clases en una universidad en línea, entonces pues para mí no fue tan difícil. Fue más difícil el lograr la atención de los alumnos en esta nueva modalidad que realmente convertir los contenidos. Sin embargo, algo de lo que me di cuenta es que mis alumnos estaban en sus casas, en sus cuartos, la sala, en la cocina, en donde podían, y sin embargo sus familiares pasaban alrededor y a veces les jalaban el cabello, y a veces les tapaban la cámara, y a veces hacían que voltearan, o a veces les pedían cosas y entonces tenían que levantar y demás. Entonces, esa disciplina también hay que compartirla con los integrantes de la familia o del hogar donde estemos. El especificar horarios, a lo mejor si vivimos entre roomies, pues la clave será que todos pues, durante cierto bloque de horas estamos trabajando, entonces pues mantener todo en silencio o el menor tiempo de distracciones, ¿no? En el caso de este tema de estar en familia con los hijos, pues sí, con los hijos es un poco más difícil, porque si son menores de edad, niños en confinamiento, pues obviamente el estrés es mucho mayor para ellos. Y el que nos generan a nosotros como padres de familia, pues todavía más. Entonces, es importante platicarlo con ellos, platicarlo con todos los integrantes de la familia, llegar a un acuerdo en común, establecerlo
Y obviamente, sobre la marcha, al momento de que no se cumpla este acuerdo, pues platicarlo, ser completamente transparentes. Es importante mejorar mucho la comunicación, tener una comunicación efectiva y explicar las razones. Si a lo mejor tenemos más de un niño en casa y pues entre los dos empiezan a correr, a hacer por ahí desastres y demás en horario de trabajo, pues también es necesario, más allá de imponer sanciones, el concientizarlos y que a lo mejor es tiempo en que tenemos que trabajar, y llegar a un acuerdo, que a lo mejor ellos vean la tele mientras nosotros estamos dedicados al trabajo y demás, y en caso de que no se cumpla, pues también llegar a un acuerdo de qué es lo que va a pasar en esos casos. Es algo que debemos de aprender todos, algo que no está establecido ya. Como bien lo mencionan, es muy difícil, pero no es imposible. Y dado esto que estábamos esperando hasta yo creo que hace algunas semanas el volver a la normalidad, antes de que se empezara a hablar de esta nueva normalidad, pues en primer lugar, a dar por hecho eso, que ya no vamos a regresar a como estábamos antes, es una nueva normalidad donde tenemos que estar en un confinamiento, donde tenemos que llevar a cabo esta convivencia y entonces generar acuerdos. Perfecto, muy bien. Finalmente, Felipe nos pregunta, nos comenta y nos pregunta, antes de la pandemia muchas empresas estaban enfocadas en la transformación digital y de repente esta transformación se da a marchas forzadas. Esta tendrá impacto en todas las actividades a partir de hoy. ¿Cuáles son los principales retos a los que nos enfrentaremos? Bueno, pues el primero, yo creo que más importante, yo creo que coincidirás conmigo, Juan Pablo, es el tema de la seguridad. Es uno de los grandes retos, sobre todo en organizaciones donde la información se puede filtrar en un segundo. Entonces, el primer reto pues, va a ser proteger toda esta información, yo creo, no solamente de nuestros clientes, sino de nuestros principales colaboradores. El segundo reto yo creo que es todo el tema de la incertidumbre. Incertidumbre por una parte que si tenemos colaboradores ya de edad avanzada, pues es un temor el que ellos tienen a ser sustituidos por la tecnología. Y por otra parte, pues también yo creo que el tema de todos los colaboradores actualmente, de pues si el trabajo que yo consideraba estable se va a mantener. Creo que esos son los principales retos a los que nos enfrentamos ahorita. Por el tema de la tecnología, yo creo que el mayor reto sería adoptarla como tal, el ver las opciones que tenemos y elegir la que mejor sea para nosotros. Hoy estamos bombardeados de opciones, lo vimos inclusive cuando empezó la cuarentena, y estábamos bombardeados de opciones para videollamadas. Zoom se volvió la más popular porque obviamente al tener una versión gratuita, pues es mucho más viral que se haya compartido y que se haya adoptado, pero hoy tenemos muchísimas opciones de muchísimos proveedores y no podemos decir que unas sean buenas u otras sean malas, sino vamos a adoptar la que mejor se adapte a las condiciones en las que trabajamos, a los colaboradores que tenemos y a la forma en que trabajábamos antes de esta nueva normalidad. Sí, totalmente de acuerdo. Me parece, en el ámbito de la ciberseguridad, me parece que sí coincidimos totalmente. De hecho, hace algunas semanas estábamos compartiendo en otro webinar algunas estadísticas. Una de ellas es muy interesante porque hablábamos, de hecho, contextualizándolo un poco en los Estados Unidos y antes de la pandemia. Y se hablaba de un estudio que compartía que más del 70% de la fuerza laboral no estaba preparada para trabajar en un entorno remoto. Viene la pandemia y lo comentábamos, si esos datos los extrapolamos a Latinoamérica, a México, pues sin duda las estadísticas no serían más reconfortantes, ¿no? Seguramente estamos en un medio, en una situación, en un contexto que es peor, una situación peor, y que con la pandemia pues nos vimos, como tú bien lo dijiste, obligados pues, a entrar en estos esquemas y en estas dinámicas. Y pues eso conlleva que no haya planes de continuidad adecuados, que el 90% de las empresas en México que son pymes, pues tampoco están preparados para este cambio y pues finalmente tienen que emplear y habilitar sus infraestructuras para proteger su información. Entonces, sin duda, yo también considero que son los retos más importantes en los que tendremos que trabajar, en los que las empresas tendrán que aprender a subir y cambiarle, como se dice coloquialmente, la llanta al coche andando, pero pues que hay que hacerlo, porque si no, pues se pone en un alto riesgo la seguridad, no solamente en la información, sino yo creo que la operación de la empresa, ¿no? Imagínense quedarse totalmente detenidos porque la información no está disponible y nuestros colaboradores
pues están totalmente aislados, pues sin duda pone en riesgo el negocio, ¿no? No hablamos de la información, hablamos del negocio. Claro, Isaac, y es pues muy interesante, perdón que te interrumpa nada más para complementar, es muy interesante esto que mencionas, porque justo en los resultados que encontramos en la encuesta de COVID-19 y Home Office, al menos el 70% de las personas ya contaban con las herramientas tecnológicas básicas para llevar a cabo Home Office, que era el tener un dispositivo, tener conexión de banda ancha, conexión a internet de banda ancha, y tener programas para videollamadas o mensajería instantánea. Sin embargo, aunque la mayoría de las personas ya tenían las herramientas tecnológicas, no tenían las habilidades o capacidades para explotarlas en beneficio de su productividad, de mantener su productividad. Entonces aquí pues la capacitación juega un rol muy importante, porque al momento de tenerlos de forma remota, que no podemos transmitirles los conocimientos presencialmente, o como a lo mejor estábamos acostumbrados a estar en cubículos y preguntarle al compañero de al lado cómo se hacían las cosas, entonces también, si más allá de un reto para las organizaciones, es una oportunidad para evolucionar en esta parte de los procesos. exacto, sin duda, sin duda. Además de ello, yo también coincido que si bien los usuarios pues, no están capacitados, el riesgo se incrementa de manera muy importante porque ahora dependemos de que ellos hagan su trabajo de manera segura y a la distancia, sin tener un control, pues digamos, importante que permita sustentar que realmente su trabajo lo están haciendo de manera segura. Entonces, dependemos pues de la iniciativa de la gente, lamentablemente, en ocasiones, cuando necesitan resolver problemas, pues ellos lo tratan de resolver como puedan, inclusive a pesar de la seguridad, y pues eso implica muchos riesgos. Lo mejor, yo coincido contigo, es buscar las maneras de poder capacitar y entrenar a la gente a la distancia, uno de los esquemas que ya los has comentado, y sin duda adecuarlo a las necesidades específicas de la empresa, porque como tú bien dices, no hay un producto en el mercado que satisfaga todas las necesidades de todas las organizaciones. Entonces, eso es lo importante, hacer un análisis muy concienzudo, habilitar las herramientas que sean las necesarias, los procesos adecuados y capacitar y entrenar a la gente de manera adecuada. Pues Isaac, se nos ha acabado el tiempo. Te agradezco muchísimo la atención. Ha sido una plática concisa, como lo comentaron por ahí, muy importante, muy interesante, muy sustentado con datos y estadísticas. Y pues nuevamente agradecerte la atención, agradecerte el esfuerzo y desearte la mejor de las suertes en tus proyectos. Muchas gracias. Gracias también a ustedes por la invitación, y si quieren conocer también más detalles sobre la iniciativa, pueden entrar al sitio de wellpro.com y ahí pueden descargar los resultados de la encuesta también. Perfecto, así lo haremos. Por ahí también compartiremos la URL en el correo que enviamos a la gente para que pueda acceder a la presentación fuera de línea. Muchísimas gracias. Gracias a todo el público y esperemos contar con su presencia, con su asistencia en los siguientes webinars. Que tengan una excelente semana. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.